Libros con Fernando Ballesteros. Mañana 43 minutos, seguimos en directo en la Inter en Buenos Días España. Fercho, buenos días de nuevo. Buenos días, Rafa. ¿De qué libro hablamos? Mira, hoy vamos a hablar de un libro que ya tiene un título que seguramente va a seducir a muchos oyentes. Las 100 mejores historias del fútbol. Y estas 100 historias de fútbol nos cuentan todo tipo de anécdotas que reflejan la magnitud de este deporte, desde las más recordadas, las más, digamos, típicas historias al alcance del aficionado medio al balompié, hasta las más escondidas en la historia. Oberon Libros, en su colección Libros Singulares, publica esta obra firmada por Campeones. Y vamos a ponernos en situación. Campeones es uno de los canales más importantes en YouTube en cuanto a temática futbolística. Juan García Roita, Andrés Cabrera y Guillermo González son sus artífices y las personas que están detrás, por lo tanto, de este libro. A este proyecto, a Campeones, llegaron desde Kaiser Fútbol y ellos tienen experiencia en otros medios de comunicación. Entre otras cosas, hay que reseñar, y lo voy a hacer, que Juan García Roita fue un habitual colaborador en Deportes Inter, sí, en esta misma casa. Pues bien, el canal de Campeones recoge algunas de esas historias que incluyen en este libro, que ejerce de completa guía desde lo que denominan en los epígrafes como paleofútbol, en la que nos cuentan, por ejemplo, las odiseas que vivieron los equipos para cruzar el océano en el primer mundial, pero también encontramos historias tan curiosas como la relación entre Bob Marley y el fútbol, de la que hemos hablado aquí hace apenas unas semanas. Era muy futbolero, ¿no? Muy futbolero. Y además practicante. No solo aficionado al Tottenham, sino también practicante del fútbol. No falta un apartado en este libro para las tragedias en el mundo del fútbol. Bueno, aquí se incluyen las desgracias del Torino, un equipo que estaba llamado a la gloria, que pudo reinar y que fue perseguido por la mala suerte, o el secuestro de Kini cuando jugaba en el Fútbol Club Barcelona, así como la muerte del húngaro del Benfica Fejer en el campo hace pocos años, o el intento de suicidio del jugador de la Juve en los 90, Pesotto. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. En Geofútbol, que es otro apartado del libro, nos cuentan historias tan interesantes como la que une el narcotráfico con el fútbol colombiano en la década de los 80. Una relación estrechísima. Neofútbol muestra momentos como el debut de Good Johnson, este jugador que llegó a actuar en el Fútbol Club Barcelona sustituyendo a su padre en la selección de Islandia. Un momento ciertamente curioso. O la rotura de la portería del Bernabéu en el año 98. ¿Quién nos recuerda, haciendo un poco de memoria, los que tengan unos cuantos años, aquel Real Madrid-Borussia de Dortmund? Sí. Y esos operarios que tuvieron que marcharse a la ciudad deportiva, la antigua ciudad deportiva, para reponer la portería que el Fondo Sur derribó. Esto, si nos lo hubieran contado y si no lo hubiéramos visto, no nos lo podríamos creer. Exacto. Se ha caído una portería del Bernabéu, pero ¿qué dices? Tremendo. Y unos muchos señores con traje en el campo, haciendo caso a un señor con mono de trabajo, que era el que les estaba diciendo cómo había que hacer aquello. Revoluciones en el fútbol es eso, terreno de novedades, terreno de gente que marcó unas pautas nuevas, como Kevin Keegan, ¿no? El primer futbolista, o uno de los primeros futbolistas pop. Antes que Beckham estuvo Keegan, dicen los autores. O aquel Barcelona del motín del Hesperia, un equipo que se rebeló ante su presidente, ante José Luis Núñez. O Marcos Fernández, presidente del Valladolid. Mira, uno de los autores, Juan García Roita, es conocido pucelano, no sé los otros dos qué adscripción futbolística tendrán, y seguro que le ha hecho mucha ilusión contar esta. Bueno, ilusión es el presidente del Valladolid, Marcos Fernández, destituyendo en directo en un programa radiofónico al entrenador Vicente Cantatore, un momento histórico de la radio y del fútbol. De historias épicas. Ante la sorpresa del del profesor Cantatore, ¿no? Vicente, te voy a dar el gusto de decirte que estás destituido. De historias épicas destaca la de Abdón Porte, el centrocampista del Nacional, que se suicidó en el centro del campo en su estadio. Qué horror. Sí, fíjate, esta historia es tremenda y a él le cantan todos los días los aficionados de Nacional, porque la historia es esta. Él tenía 25 años, llevaba jugando toda la vida en el equipo, en el Nacional, pero él veía que ya no aportaba, incluso era relegado al banquillo e iban a prescindir de él. Y ante esa tesitura, en el centro del campo del estadio, se quitó la vida.
Y es Pero qué horror, ¿no? Qué un cosa horror terrible. absoluto, es una leyenda del Nacional de Montevideo. Y aunque dicen, Rafa, que no hay que mezclar fútbol con política, el epígrafe, la política y el fútbol también recoge muchos episodios destacados en los que ambas han estado directamente relacionados. En Locos del Fútbol caben desde George Best hasta la Lazio, cuando el italiano era un equipo de gángsters, o Vinnie Jones, aquel jugador del Wimbledon considerado como el mayor carnicero de la historia del fútbol. En definitiva, Rafa, los aficionados lo van a disfrutar de lo lindo, mucho. Y por muy aficionados que sean, seguro que hay muchas historias que o bien no conocen o no tienen todos los detalles, incluso en algunos casos les pueden refrescar la memoria sobre algunos episodios que tengan ahí aparcados y casi olvidados. En definitiva, que es un libro además lujosamente presentado, 226 páginas, pero un formato que recoge también espléndidas fotografías que ilustran todos los episodios, y son eso, 100 episodios, las 100 mejores historias del fútbol, editado por Oberon Libros y con la firma de Campeones. Y detrás de Campeones, lo hemos dicho, pero creo que es justo volver a recordar sus nombres, están Juan García Roita, Andrés Cabrera y Guillermo González. Pues enhorabuena a ellos por esa obra y enhorabuena, Ferchu, como siempre, por esa crónica cultural. 10 y 50 minutos, vamos a hablar un poquito de televisión.